Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté clara, Señor, que estemos alertas para escuchar tu palabra, que seas tú alumbrando nuestro entendimiento, renovando nuestra manera de pensar para vivir conforme a tu palabra, que es por fe, Señor. Para cada día vivir conforme a ella y no por lo que vemos, porque todo lo que se ve, Señor, pasa, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es nuestro fundamento. Tu palabra es quien nos sostiene en medio de todas las circunstancias y situaciones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuerpo de Cristo, vamos a compartir, predicar la palabra con paciencia y doctrina. Vamos a compartir, predicar la palabra con paciencia y doctrina. Hace 8 días quedamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Entonces, Pablo le decía a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué debemos de predicar la palabra? Con paciencia y doctrina. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. Todos tenemos funciones en el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios y el cuerpo de Él. Y Dios nos llama con un propósito, que es que la palabra sea revelada en nosotros, que la disfrutemos aquí en la tierra, pero el evangelio nunca es egoísta. La palabra es que lo disfrutamos y no debe quedar estancada en ninguno de nosotros, sino que debe de correr a otras personas, como llegó a nuestra vida, igual compartirle a nuestros amigos, familiares, a nuestro entorno. El evangelio no es natural, el evangelio es sobrenatural, por eso es por fe, la palabra de Dios. Y estamos animando a todas las personas nuevas en la congregación para que nos digan en qué día y a qué hora pueden tener un estudio bíblico para conocer la palabra de Dios. ¿Qué es diferente a la ley? Esos estudios bíblicos son horarios diferentes a los que tenemos. 5:30 de la mañana, 9 de la mañana y martes 7 de la noche. Es un estudio bíblico para las personas nuevas que han llegado a la congregación. Les estamos animando para este segundo semestre. Ya los que están trabajando y estudiando ya van a entrar a la universidad, a estudiar, el colegio, y ya saben cómo va a quedar la agenda en este segundo semestre. La idea es que agosto, ya en el mes de agosto, estemos haciendo esos estudios bíblicos. Y es la manera de conocer la palabra de Dios. No hay otra forma, familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vamos a mirar que es diferente a la ley. Entonces vamos a mirar lo primero, que es que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Nosotros crecimos en el fundamento de la ley. Nuestros hijos, cuando salen al colegio, van a la universidad, al entorno de los amigos, están en la ley. El fundamento es la ley en todo el sistema religioso. Pero cuando vamos, dice que por medio de Jesucristo vino la gracia. Juan 1:17, y nos dice que una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. Para mirar esa diferencia es necesario el estudio bíblico. Si nosotros no apartamos un tiempo, como hablábamos hace 8 días en el pasaje bíblico, que la gente escuchaba lo que decía Pablo y se iba y cada día escudriñaba y miraba si lo que decía Pablo, que Jesús era el Cristo, era verdad. O sea, ellos iban a las profecías y miraban si lo que decía Pablo era verdad. Cada día lo escudriñaban.
Nosotros como congregación siempre motivamos a que tengamos la relación personal. Esa es gracia, ese es el evangelio. Nosotros no hacemos ritos porque eso es de la ley. Pero para tener claro eso es necesario ese tiempo, 1 hora o 45 minutos a 1 hora que separemos del día. ¿Por qué allá no hay bautismos? ¿Por qué no escucho un día de ayuno? ¿Por qué mi amigo que me invitó no me dice ayune? Eso hay un fundamento que dice doctrina. Comparte la palabra con paciencia y doctrina. La doctrina de la gracia son los fundamentos para poder aplicarlo a nuestra vida cada día en nuestra relación con Dios. El evangelio es sobrenatural, la palabra de Dios, que es diferente a la ley. Dios dio la ley a Moisés, pero es solo para el pueblo de Israel, solo para ellos. La gracia vino, la trajo Cristo, tomó cuerpo, Jesús, y es para todos los escogidos en todas las naciones. Entonces Dios nos está levantando como congregación para llevar la palabra a todo el mundo. Y en este tiempo, gracias a la tecnología, lo podemos hacer. Y Dios ha movido gente en la congregación a diferentes países. Es decir, que fuera que nosotros podemos llegar de una manera virtual a cualquier parte del mundo, hay personas que están en otras naciones que tienen un entorno donde ellas pueden de manera presencial compartir también la palabra. Entonces el estudio bíblico no importa el lugar que usted esté, no importa. Usted nos dice a qué horas puede, 1 hora, y Dios nos ha brindado un salón virtual. Como esta sede presencial, hay una sede virtual que es el salón de Zoom. Entonces, ¿para qué? Para poder ver eso, porque la ley dice, inicia en el monte Sinaí. En Éxodo 34, del versículo del 1 al 5, Dios nos relata cómo le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y para quién es esa ley? Para el pueblo de Israel solamente. Antes de ese momento no había ley. Y esa ley fue dada solamente para el pueblo de Israel. Pero para profundizar en eso y saber la diferencia con la palabra, dice en 2 de Timoteo 1:9 que nos fue dada la gracia desde antes de los tiempos de los siglos. Que la gracia nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Para qué Dios está levantando la congregación? ¿Por qué nos ha permitido y cada día nos da más recursos para que su palabra corra? Porque es comenzar a ver esa diferencia y para que nosotros podamos vivir en el pacto en el cual podemos vivir de una manera sobrenatural aquí en la tierra. Entonces la palabra de Dios, que es la gracia, a cada uno de nosotros nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Significa que llegamos con la palabra en nuestro interior. Pero la ley sí fue dada, y para eso, comenzar a comprender eso, es necesario el estudio bíblico. Es necesario apartar un tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritus que vivimos en un cuerpo natural y hay un alma. Nuestro espíritu está completo, nuestro espíritu no se estresa, no se angustia. Nuestro espíritu no muere, es eterno, está revestido de Cristo. Pero así como apartamos tiempo para el cuerpo, para alimentarlo, cuidarlo, esa alma necesita también que la alimentemos. Y lo único que le da vida al alma es la gracia, la palabra de Dios, la gracia. Porque la ley, que son ritos externos, no te llegan al alma, está afuera. La palabra, que es etérea, que no la vemos, llega a algo que es etéreo, que no lo vemos, que es el alma. Es algo sobrenatural, pero ya está en nuestro interior. Mientras esa palabra no llegue y nos dé vida en el alma, caminamos sobre la tierra, vivimos sobre la tierra sin vida. Por eso Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia, la palabra. Cuando esa palabra se alumbra en tu interior, comienzas a tener vida. ¿Por qué? Porque antes estábamos expuestos a todo el engaño. Entonces, caminar con rencor y resentimiento no es vida. Caminar con rencor y resentimiento es muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para caminar con vida? Pues es el evangelio. Entonces,
Entonces la palabra dice que esa palabra, esa gracia nos fue dada desde antes de los tiempos. Ya está en nosotros. Nosotros no aprendemos nada. Usted no le va a enseñar nada nuevo a la persona que le comparte la palabra. Lo que hacemos es correrla y orar para que Dios la alumbre en el entendimiento, que uno la vea en el interior, en el entendimiento, en el alma. Uno la ve y dice: Dios mío, ¿por qué voy a juzgar? Dios mío, ¿por qué voy a tener rencor hacia esa persona? Dios mío, ¿por qué voy a tener resentimiento? ¿Por qué voy a vivir amargado? Lo que dicen, lo que dijeron, cómo es el entorno, que el problema. Eso solo lo da la palabra que vive en ti. Y Dios lo está haciendo en la congregación. No necesita ritos, ni penitencias, ni ir a ningún lugar. Está en ti, necesitamos la palabra correrla. Yo la estoy viviendo, la estamos viviendo. ¿Cómo no la vamos a contar? Dios es el que hace todo. Entonces vimos que la ley fue dada solo a Moisés para el pueblo de Israel, pero la gracia la trajo Jesucristo para todos sus escogidos. La ley fue dada en el monte Sinaí y la gracia nos fue dada ¿en dónde? En el cielo, cuando fuimos creados, allá. Nuestro espíritu ya está impregnado de la palabra. ¿Qué sucede? Vamos a mirar lo que dice Éxodo 34, del 27 al 28, dice que fue escritas en las tablas. Cuando usted lee Éxodo del 34, del 27 al 28, dice que la ley fue escrita en tablas afuera. Pero cuando lee Jeremías 31, 33, que habla del pacto de gracia, dice que fue escrita en el corazón y en la mente. Entonces, la ley fue entregada a Moisés en unas tablas de piedra afuera. Por eso se enseña, y por eso el judío, Dios le dijo, aparte el Sabbat, para que usted en el sábado se dedique a leer la ley y a enseñarla, porque la ley ¿dónde está? Afuera, es externa. Pero la gracia no fue dada desde antes y fue escrita en tu mente, en tu corazón. Está en nuestro interior. La gracia está en nuestro interior. La gracia no la enseñamos. Por eso Pablo dijo: predica la palabra. Predicar la palabra es darla, correrla y orar para que Dios alumbre el entendimiento, porque esa palabra está en cada uno de nosotros, de cómo, quiénes somos. Entonces, mira lo que dice, para qué Dios nos llamó: predicar con paciencia y doctrina. Esto que estamos compartiendo es doctrina. Y para poder nosotros verlo cada vez claramente y estar fundamentados, que no nos muevan lo que digan las personas, lo que lo diga la sociedad o el entorno, o lo que nos enseñaron, pues quien nos afirma a nosotros es Dios, es la palabra. Por eso es necesario el estudio bíblico. La ley en Deuteronomio 4, del 1 al 8, se enseña. La gracia es revelada en Efesios 3 y en Efesios capítulo 1 nos habla que es revelada. Revelada es que está en nosotros, sino que no la podemos ver, que no la podemos disfrutar. La única manera de disfrutar y ver la gracia, la palabra, es Dios quien hace el proceso. No nuestra inteligencia natural, no un rito, no un sacrificio, nada externo. Cristo que vive en ti es quien la alumbra a través de la relación con Él, de leer su palabra y orar para que la alumbre. Entonces Dios nos va clarificando todo lo que Él hizo y la diferencia que nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces debemos de llevar la palabra con paciencia y con doctrina. ¿Qué es doctrina? Esa diferencia que acabamos de ver entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Entonces hay unas prédicas que están en la página. Usted va a prédicas y fundamento de tu vida. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios y no la ley? Cada vez que esté más claro eso, entonces usted sabe por qué en la congregación no hay bautismos. Pero es necesario un tiempo. Si nosotros no apartamos un tiempo para leer la palabra, escudriñarla, vamos a caminar enredados y confundidos.
Dios nos llamó a conocer la verdad. Jesús dijo, conocerás. Conocerás un conocimiento. Todo lo que cada uno hace, su oficio, su profesión, su ocupación, antes de aplicarla, primero tuvo que tener un tiempo para conocerla y manejarla. Luego la aplicó. Igual la palabra, solo que la palabra de Dios, tomamos el tiempo y hay que esperar que Dios alumbre y la revele para que nos sea clara en nuestra vida. Bueno, entonces debemos de predicar la palabra con paciencia y doctrina, con paciencia y doctrina. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo del 5 al 6. Colosenses capítulo 1, versículo del 5 al 6. Entonces dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces en el versículo 5 habla que ya habías oído por la palabra verdadera del Evangelio, y en el versículo 6 dice la gracia de Dios en verdad. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Una doctrina de la gracia es que nuestra salvación de nuestro espíritu es por fe. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo nos escogió y venimos del cielo y vamos para el cielo. Pero en nuestro entorno social se escuchan muchas doctrinas que no es la verdadera, la gracia de Dios en verdad. Es necesario tomar ese tiempo para que Dios alumbre ese entendimiento. Si nosotros no lo apartamos, pues caemos en el mensaje del mundo que tiene sobre la vida eterna. Pero dice que desde que nosotros escuchamos la gracia de la verdadera palabra del Evangelio, la esperanza que está guardada en los cielos, guardada es reservada. ¿Y qué es? Pues nuestro cuerpo glorificado. ¿Qué es? Que vamos a vivir eternamente con Jesucristo el Señor. ¿Qué es? Que sabemos que venimos del cielo, que somos espíritus en un cuerpo, que venimos y nos vamos. Llegamos y nos vamos. El entorno nos dicen, usted nació y usted muere. Usted muere, pues se acabó todo, soy de aquí. Usted nació, es de aquí. Pero cuando vamos a la palabra nos dice que llegamos y nos vamos. Es por fe. Por eso el Evangelio dice, nosotros vivimos por fe, no por vista. Lo que nació aquí, ¿qué es? El cuerpo. El cuerpo se forma en el vientre. El cuerpo fue formado de la tierra. El cuerpo se forma en el vientre y el cuerpo queda aquí. Pero nosotros somos del cielo, de nuestro espíritu, y allí está la esperanza guardada. Eso no hay manera que se pierda. No hay manera. Y entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Dios está levantando la congregación porque el Evangelio no se predica para que una persona se gane la vida eterna. Se predica, número uno, para que se dé cuenta que ya la tiene ganada, que vino con ella, que está guardada, está reservada para que la disfrute eternamente, que la disfrute el cuerpo glorificado. Entonces, ¿para qué leo el Evangelio? Pues la gracia nos muestra, que vamos a ir mirando a través de la prédica, que es una vida sobrenatural. Escucha, una vida sobrenatural. ¿Qué es una vida natural? Es una vida que la genera la mente, la inteligencia dada por Dios al hombre, que se mueve en lo que se ve. Lógica, razón, conclusiones naturales, números, estadísticas, uno por uno, lo lógico, lo normal. Esa es la vida. Pero Dios te llamó a una vida sobrenatural. ¿Qué es la vida? Pues que me da rencor. ¿Qué es una vida natural? Pues que aparece la envidia. ¿Qué es una vida natural? Pues que aparece la angustia y el estrés y la preocupación y no puedo dormir. Eso es natural. ¿Qué es la vida sobrenatural? Pues que aparece el problema, la dificultad, pero paralelo aparece la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y usted duerme. Usted duerme. Y duerme porque Dios le da su paz en tu alma
y está la dificultad y está el problema, pero Dios lo permite que usted descanse en Él. Dios hace eso, una vida sobrenatural. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es, Jesús dijo, yo soy el camino. La gracia, la palabra es el camino para transitar mientras estemos en la tierra de manera sobrenatural, donde los deseos engañosos cada día caigamos menos en ellos. A medida que conocemos el Evangelio comienza un proceso que es lo que vamos a ver. Pero dice que la palabra hemos de predicarla con paciencia. Todo eso es doctrina con paciencia. La doctrina es que eso no cambia. Usted le va a poder decir a sus nietos que viene del cielo y va para el cielo, que es un escogido de Dios. ¿Y por qué no bautizan al nieto? Porque le va a mostrar que llegó santo, limpio. Pero se necesita un tiempo de leer la palabra. Si no apartamos ese tiempo, vamos a andar en la confusión del mundo. Es necesario esa hora semanal, todas las personas nuevas, para que estemos en esos fundamentos de la gracia. Y cuando llevemos la palabra, ¿por qué debe ser con paciencia? Vamos a hacer un ejemplo. Recuerda que la palabra está en nosotros. Nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, está escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Se revela, no se aprende. La ley se aprende porque está afuera. La gracia se revela, ya está en tu interior. Por eso llegamos a la unidad de la fe. Eso lo hace Dios. Todos creemos lo mismo. Un ejemplo de la paciencia para llevar la palabra es las semillas que nosotros sembramos. Entonces, por ejemplo, hay una semilla que es la cebolla, que dura entre 10 y 15 días. Da fruto y usted ya tiene el fruto. Entre 10 y 15 días, eso es rápido. Entonces usted puede compartirle a alguien la palabra y esa persona, oiga, es lo que yo estaba esperando, qué bueno. Y se interesa y de una vez, y a qué hora el estudio. Pero es de una manera que uno dice, Dios mío, pero a qué horas. Recuerda que dice que debemos de orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque mucha es la mies que está lista la cosecha, está listo para que escuche la palabra, el evangelio, la verdad. ¿La verdad qué? Que no debemos de tener temor por la economía. Eso es de las cosas maravillosas de conocer la verdad. Pero ¿cómo no va a tener temor de la economía del mundo si mire cómo está? Usted dijo el mundo. Pero el reino de Dios, Jesús dijo, no te preocupes, no te afanes por tu economía. Usted tiene que estudiar, actualizarse, desarrollar su talento, ser persistente, lo natural, lo que te corresponde. Pero Dios va a hacer lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Dice que como alimenta a las aves cada día te va a llegar. ¿Y qué va a llegar? Pues el empleo. ¿Qué va a llegar? Que donde usted toque se va a abrir. ¿Qué va a llegar? Que te llaman. ¿Qué va a llegar? Que Dios abre donde usted pueda desarrollar su talento. Siempre un escogido de Dios tiene donde desarrollar su talento. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, Dios dijo, yo alimento a las aves del cielo. Una ave nunca se acuesta con hambre, nunca. Y el ave no guarda, el ave no se esfuerza, no trabaja. La hormiga tiene que trabajar, tiene que guardar, el ave no. Entonces nosotros ante la economía del mundo, angustiarse por su economía, no, usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que desarrollar su talento, disciplina. Y cuando llegue la provisión, ¿cómo la estoy administrando? Porque a todo escogido le llega la provisión. El problema es que cuando llega, ¿qué hago con ella? Entonces cuando llegue, para eso son los estudios bíblicos. Comienzo a conocer la verdad, caminar sin temor y sin angustia. ¿Y cómo es? Dios dijo, no temas, échenme las angustias. Comienza una verdad sin ritos, sin penitencia, sin sacrificios, sin intermediarios, sabiendo que todos somos colaboradores de Dios y que Cristo es la cabeza y todos estamos en la misma línea. Todos somos necesitados de la palabra igual. Todos somos colaboradores unos en otros para llevar y que corra. Pero hay otras semillas como el arroz que dura de 105 a 150 días desde el día a 105 días desde el día que se siembra hasta que se cosecha. Otras duran 180 días, es decir, 66 meses. Se siembra la semilla desde el día hasta la cosecha, entre 4, 5 o 6 meses dura el arroz.
Entonces la persona que siembra arroz, él sabe que él no puede estar esperando a los 15 días ir a recoger, porque él ya sabe que hay un tiempo para que esa semilla, esa información que tiene esa semilla brote y genere. En nuestro interior está la semilla, la palabra, en nuestro entorno, los amigos, solo que esa cosecha no se sabe cuándo es. Que Él inicie, que Dios haga en Él, no se sabe cuándo es. Por ahí dice con paciencia. Hay unos amigos y unos familiares que a los 10, 15 días, como la cebolla. Otros a los 6 meses, como el arroz. Pero hay otros que son como el bambú. Entonces usted siembra la semilla del bambú, 15 días, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y nada, 6 años y nada. Si uno no conoce lo que sembró, pues a los 20 días uno deja de regar, echarle fertilizante, hacer lo que le corresponde a esa semilla de bambú, como uno no sabe. Y si usted abandonó a los 15, 20 días o 1 mes o 1 año la semilla de bambú, ¿qué le va a pasar a esa semilla? Pues no va a brotar y no va a dar fruto, y no es por culpa de la semilla, por el tiempo, no, de uno que no conoce. ¿Qué dice la palabra que debemos de llevar la palabra? Con paciencia, porque la persona que siembra la semilla de bambú sabe que tiene que cuidar esa semilla durante 7 años. Regarla, abonarla, todo lo que le corresponde. 7 años. Él lo conoce. Él no está angustiado, no está preocupado, y porque mi inversión se va a perder, y entonces, ¿y ahora qué hago? Y aburrido porque no. La persona que lo hace sabe que debe durar. Como el de la cebolla sabe que a los 15 días la está vendiendo, o el del arroz sabe que a los 6 meses tiene su cosecha. Conoce. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Dios, ¿cómo funciona el reino? El reino, no el mensaje del hombre, el reino, Cristo el Señor, es que la palabra está en sus escogidos. Los escogidos no saben que la palabra está en Él. Uno no sabe quién es, solo la compartimos, y uno no sabe cuándo la palabra va a alumbrar el entendimiento de la persona, y la persona dice, Dios mío, y lo llama a usted, oiga, ya entiendo lo que usted me habló, estoy comprendiendo, me leí y ya lo veo, ¿cómo es? Y comienza un proceso. La semilla a los 7 años del bambú germina, y en 6 meses alcanza su plenitud. Pero la persona sabe. El que no sabe abandona a los 4 meses, a los 4 años la semilla, abandona a los 5 años la semilla, abandona a los 6 años la semilla, abandona la semilla de bambú a los 6 años y 10 meses. ¿Y cuánto le faltaba para que germinara? 2 meses. Nosotros como congregación nunca debemos de abandonar a una persona. Y por eso estamos animando que así sea una persona que quiera un estudio bíblico, ahí estamos. Siempre lo hemos hecho. Y ahora, gracias a Dios, está físico y virtual. Dios nos ha dado unas herramientas solo con un propósito, que es que corra la palabra. No más. Porque la palabra es la que hace en cada uno de nosotros. Dios es el que alumbra. Dios llama a la persona. ¿Y cuál es el medio? Nosotros, para colaborar. ¿Por qué? Porque a medida que usted da la palabra, usted la tiene más clara y disfrutas del reino aquí. De una vida que te sales del entorno del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una vida sobrenatural que solo da Jesucristo el Señor, que vive en ti. Y es un proceso porque lo hace Dios. Entonces, con respecto a esas semillas, el ejemplo natural, y vamos a la parte de la palabra, pues ya descansamos. Si está claro en nuestro entendimiento que Dios es el que alumbra y nos pide paciencia, es porque una persona puede durar 15 años, no importa. No importa. Le damos palabra y oramos por ella.
No, así no es. A los 2 meses, ¿cómo es? Le damos palabra y oramos por ella. Puede durar 15, puede durar 20 años, pero el día en que Dios alumbre su entendimiento, pasa como el bambú. Que usted lo vea a los 2 meses, está predicando, ¿qué pasó? Pero si le hablé durante 20, 18, 17 años y como apenas. Puede ser como el bambú. Todos somos diferentes, todos tenemos un tiempo. ¿Qué dice la palabra del Evangelio? Predica con paciencia. Nosotros no andamos detrás de las personas angustiados. Vea, reciba a Cristo porque se va a perder y va a ir al infierno y se va a perder su vida. No. El Evangelio es el entorno y decirle que hay una vida sobrenatural aquí en la tierra. El Evangelio es para aquí a la tierra porque la vida eterna está guardada, está ya lista. El Evangelio es para caminar como dice la palabra y eso lo hace Dios en nosotros. Y de ahí la relación personal de cada día con Él. Porque esa vida la genera es Él, no nosotros. Esa vida la genera Él. Por eso vimos una prédica, todo esto llegamos, y si usted puede irse a mirar todas las prédicas que hemos ido dando los domingos desde el año pasado, pues hubo una prédica que decía, somos como el pámpano, para que salga el fruto, somos una rama que tenemos que estar pegadas al tallo. Cristo es el tallo, nosotros somos el pámpano y el fruto es la vida sobrenatural. El fruto es una vida de amor, una vida de paciencia, una vida de gozo, una vida de paz. Esa vida la tiene Jesucristo para nosotros y nos llamó. Y ya nos llamó a cada uno de nosotros para participar, para llevar su palabra a todo el mundo. Entonces, en eso estamos trabajando y cada día más esfuerzos para que la palabra corra al mundo. En todas partes hay una persona que está lista a escucharla. No importa la cultura, no importa la tradición, no importa el lugar donde viva. Dios lo llama, la palabra está en el interior y la persona va a poder ver. Y esa persona que ve la palabra transforma su vida y transforma su entorno. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el hombre se diera cuenta que era pecador. Para que abundara el mal. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Los judíos. El resto de la humanidad no conocía. La ley no tiene como propósito transformar la vida de alguien. Por eso un rito y una penitencia sigue igual la persona. Imagínate, si algo que Dios dio, que es la ley a Moisés, no transforma a una persona, menos toda la doctrina del hombre y filosofías tratando de llegar a lo más profundo del alma de una persona. Todo eso no funciona. Todo eso no funciona. Y Dios te llamó a conocer la gracia. Y como tenemos la vida ahora, el ritmo de la vida tan agitada, trabajo, estudio, familia, hobbies, descanso, el espacio que queda debe de ser para conocer la gracia, dice Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó es que tapó más que el mal, la gracia, el perdón, el amor de Dios. ¿Cuándo vino eso? Cristo vino y tomó cuerpo. Cristo. Doctrina. Dios mismo vino y tomó cuerpo y dio la vida por ti. Saber que Dios vive en nosotros comienza a cambiar nuestra vida. Dios vive en ti, el creador de todo. Entonces aparece el por qué voy a caminar triste y aburrido si Dios vive en mí. Comienza una relación personal. Entonces cuando la ley, Dios dio la ley, el propósito era manifestar el mal. Cuando llega la gracia, el perdón y el amor, esa sí transforma. Entonces vamos a Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué es reinar?
dominar. ¿Qué es reinar? Controlar. ¿Qué es reinar? Que estamos sometidos. Cuando dice la muerte, se refiere al alma. Entonces el pecado, que son las obras de la carne, la envidia, el odio, el resentimiento, la avaricia, la codicia, es muerte. Cuando el joven rico le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ya la tenía ganada, la ley. Entonces le dice: ve y vende todo. Entonces el joven rico llegó y vio que todo lo que tenía, él tenía mucho, y se puso triste. ¿Y por qué se pone triste? Porque la confianza de él, ¿en dónde estaba? En lo que tenía. En lo que tenía. Entonces, ¿el dinero es malo? No. Cristo tomó cuerpo y lo primero que hizo fue hacerse pobre para enriquecerte. Entonces el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo del dinero? Que coloques la confianza en él, porque eso es codicia, avaricia, y comienzas a caminar muerto. Ah, pero yo estoy cómodo. No estás muerto. Pero yo voy en carro, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque la confianza está en lo que ves. Entonces dice: por uno solo hombre reinó la muerte. Controló. ¿Quién es ese hombre? Adán. Entonces Adán transgredió y de ahí en adelante todos estaban muertos. Sobreabundó la gracia. Cuando estaba el pecado en abundancia, dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Para qué es el evangelio? Tenemos una meta: el varón perfecto, reinar en vida. ¿Qué es reinar en vida? Que los deseos engañosos que están en nuestro interior no caigamos en ellos, que cada día avancemos y cada día caigamos menos en ellos. Pero eso es por medio de Jesucristo, reinar en vida aquí. ¿Para qué es el evangelio? El evangelio es para alumbrar nuestro entendimiento a tal punto que nuestra alma es purificada por la palabra de Dios. Todo es aquí. Desaparece, como hablábamos, la avaricia y la codicia, y Dios comienza a abundarte, y cada día vas a estar con más cosas, pero no vas a estar tranquilo y confiado por lo que tienes, sino por el que te da. Porque el que te da siempre va a estar. Entonces escuchas y dices y comienzas a administrar conforme a la palabra. Entonces cada día está mejor la economía. ¿Por qué? Porque antes había unos vicios. Porque para poder estar tranquilo me iba a consumir licor, o fumaba, o habían otras cosas. Y como comienzo esa relación con Dios y comienzo a conocer la gracia y que Dios vive en mí, a aparecer esa paz, pues ya como que el licor no lo necesito, ni el cigarrillo, ni tantas cosas que hay en el mundo para uno estar tranquilo. Entonces todo ese dinero te va quedando y la salud mejora y comienza a mejorar todo, porque es Jesucristo quien lo hace. Entonces, ¿para qué levantó Dios la congregación? A medida que la palabra hace en nosotros la compartimos, usted disfruta de la palabra, su alma se va purificando y se la va contando al amigo. ¿Debo de esperar? No, pues que me falta mucho. No, yo todo lo que hago, yo no me da pena compartirle la palabra a mi familiar o mi amigo porque él me conoce. No. Si hubiera sido así, Pablo no podía haber predicado sino hasta el final de sus días. Porque Pablo dice que él no es que lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto, pero él hace una cosa: él se olvida de atrás y pone la mirada en la palabra y continúa. No que lo haya ya alcanzado. Entonces Pablo hizo igual que nosotros el proceso. La palabra se va alumbrando en nosotros, el alma se va purificando, cada uno tiene cosas diferentes. Ejemplo, la idolatría, o la hechicería, la adivinación, la maledicencia, el pleito. Cada uno tenemos algo diferente. Eso se va purificando, pero no es necesario esperar a que yo ya tenga un alma reinando en vida por Jesucristo para poder compartir la palabra. No. ¿Qué hacemos? Dios va mostrando y nosotros vamos contándola. Dios va mostrando, usted disfruta de lo que Dios le revela y la va contando.
Solo tenemos que contarla, predicarla, contarla, porque así como Dios nos llamó a nosotros y alumbró el entendimiento, Dios es lo que hace en las personas. El propósito después de la pandemia, que la congregación permanezca, eso es un milagro, eso no es normal. Porque ¿cómo es que funcionamos nosotros? Funcionamos diferente a todo el sistema, en todo sentido. Entonces cuando la pandemia orando y todo, y cómo el respaldo de Dios y los deseos del corazón que va cumpliendo el Señor, pues tiene un propósito, que es llevar su palabra, no más. No más, lo que del principio, pero vamos a hacerlo con más fuerza en todos los medios que tenemos. Y nos ha dado muchos recursos. Después de eso ya tenemos más recursos que antes de pandemia. Tenemos muchos más recursos. ¿Para qué? Para que la palabra haga, para reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces Cristo vive en ti y es el que va a ser en tu vida para tener esa alma que todos deseamos. Por eso Jesús dijo: el reino es de los niños. Y en el mundo natural, ¿qué dice de un niño? El alma tan pura. ¿Y qué dicen de un adulto? Tu alma tan negra. Esa alma negra, la palabra de Dios la purifica. La purifica, la vuelve como un niño, limpia. Entonces Dios nos llamó como congregación para eso, a reinar en vida. ¿Para qué es la gracia? Conocer la verdad y caminar libres. Caminar libres, la verdad. Y debemos de contárselo a nuestros hijos, a nuestros niños. Estamos orando mucho. A los jóvenes tenemos, cada vez que ellos ingresan, la palabra, la doctrina, pero hay unas dinámicas que antes no teníamos. Igual los niños. Familia, si nosotros aquí no le hablamos a nuestros hijos de la gracia, afuera no la va a escuchar. Y estamos orando con lo de la página y el canal y lo que estamos haciendo para este segundo semestre y el próximo año, es poder enriquecer, porque vamos a llevar la palabra al mundo. Como hay personas en diferentes países y tienen niños, nosotros necesitamos enriquecer todo eso con la palabra, para que la persona que esté allá pueda hablarle a su hijo y tener un recurso para mostrarle qué es la gracia. Para allá vamos como congregación. ¿Cuál es el propósito? Que corra la palabra, la gracia, que es la verdad, la gracia de Dios en verdad. Cuando conociste la gracia de Dios en verdad, porque hablan muchas cosas de la gracia que no es la verdad. Y Dios en su misericordia pues nos ha levantado a nosotros. ¿Y nos ha levantado para qué? Pues para llevarla. Él es el que nos provee de todo, de palabra, el cuidado, la guía, la provisión, de todo. ¿Lo hace quién? Jesucristo el Señor. Entonces, familia, debemos de orar unos por otros. Si usted tiene un amigo, un familiar, que usted le ha estado compartiendo la palabra, que de pronto lo tiene en el grupo, en los grupos hay personas que les llega el mensaje, todo, y desea un estudio bíblico y no ingresa a las 5:30 ni a las 9 por cualquier motivo o razón, pues llámelo, por favor, llámelo. Un mensaje, un correo, un mensaje de humo, cualquier cosa, pero anímelo, dígale: venga, usted está en los temas, le he hablado, ¿usted quiere tomar un estudio bíblico sobre qué es la gracia? ¿Por qué no hay ritos? ¿Por qué? Porque usted está limpio. ¿Por qué usted tiene la seguridad de la vida eterna? ¿Por qué Cristo vive en usted y usted es el templo de Dios? ¿Por qué no venimos a una iglesia? La persona dice: sí, me gustaría. ¿Qué aparte una hora? Y lo tomamos. Nosotros debemos de tomar la iniciativa. Si la persona no nos llama, pues usted le ha compartido la palabra a amigos y familiares. Es en agosto tener esas personas todos en estudio bíblico. Mira, si nosotros, incluyéndonos, no apartamos un tiempo para leer la palabra, vamos a caminar de manera natural sobre la tierra siendo llamados por Dios. Y Dios nos llamó a una vida hermosa. Una vida hermosa es que en su hogar hay dificultades. En todos los hogares nuestros hay dificultades. Pero si está esa relación personal con Dios de las personas del hogar,
va a estar algo que es el amor de Dios inundando el alma. El amor de Dios soporta. El amor natural no tolera. No tolero, no aguanto. Eso es amor natural. Un hogar imposible soportarse así. Pero si las personas del hogar tienen la relación con Dios, están en estudios bíblicos, la palabra hace en ellos, alumbra el entendimiento, y hay algo que aparece que es de Dios que vive en nosotros, no lo genera el hombre. Que la gente piensa que la fe, el amor, la paciencia, la bondad la genera uno. No, eso es tranquilo. Usted lo único que tiene que hablar con Dios y leer la palabra. Y cuando usted se levanta y va y están los problemas y todo, usted no entiende cómo su alma está inundada de amor, de soportar, de paciencia, de comprender, de entender. Usted no entiende cómo llegó a ese punto, pero comienza a ver las cosas de la manera correcta, que es la palabra de Dios. Ese es el evangelio. Y usted no tuvo que hacer un ayuno, no tuvo que hacer una penitencia, no tuvo que hacer ninguna promesa a Dios, no tuvo que ir a ningún lado, porque está en tu interior. Y usted alumbra y se levanta y ve al hijo y ya lo ve con diferente, al esposo, a la esposa. Entonces comienza una relación en el hogar de paciencia y de amor generada por Dios, del trato, de saber. Lo que decía Dora, de doña Dora Consuelo, dice: pensé que mi mamá se iba. Difícil, pero ahí está el milagro. Nosotros tenemos alrededor personas y pensamos que como está saludable va a estar siempre. Y así no es. Así no es. En cualquier momento Dios llama. Entonces, familia, es saber que nosotros estamos para una relación sobrenatural que nos brinda solo Jesucristo. ¿Para qué Dios está levantando la congregación? Para llevar la gracia de Dios en verdad, en humildad, familia. La palabra que Dios nos ha revelado es la gracia que nos fue dada desde antes. Eso no es idea de Pablo ni de ningún hombre. Es algo que permanece para siempre, no cambia, no se ajusta a las modas. Por favor, la palabra no se ajusta a la generación, no. La generación, la palabra se cumple igual en todas las generaciones, por eso es sobrenatural. El hombre quiere adaptarla porque venga como cambió todo. No, es sencilla, la palabra es la misma porque es el fundamento. Es una vida que brinda Jesucristo, que está en ti, que hace en tu alma. ¿Quién es el único que va a hacer en tu alma? Es Jesucristo el Señor, nadie más. Y para eso Dios te llamó. Para aplicar la palabra es necesario primero un fundamento, la doctrina, para poder aplicarla. Si no, no la puedo aplicar. Pero la fe, debemos de conocer cómo es la fe, qué es la fe, para vivir por fe. Si no, comienzo a póngale fe el agua, que el agua está santificada y usted se la toma y se sana. Ayune y póngale fe al ayuno. Póngale fe y póngale fe. Pues no está el fundamento, no está la doctrina de la fe. ¿Qué es la fe? Para aplicarla. ¿Y qué es la fe? Pues la fe dice que Dios no te dejará ni te desamparará. La fe dice que eches las angustias en Él. La fe es que eches las angustias con Él. ¿Quién tiene angustias? ¿Quién tiene preocupaciones? Todos los días. Pero la fe me dice: eche la angustia, eche las preocupaciones, porque yo te cuido. ¿A qué descanso? Yo te cuido. Pero mire la dificultad. Yo te cuido, yo te proveo, yo te guardo. Eso es lo que dice Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Fe es que Él dijo. Y comenzamos a conocer, y para eso la doctrina predica la palabra con paciencia y con doctrina.
para llegar a lo sobrenatural que solo la gracia, que solo Jesucristo nos da en la vida. Nadie más ofrece eso, que está en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, Romanos capítulo 6 versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oye esa promesa, cuando uno llega y Dios lo llama, el pecado, que es el mal, las obras de la carne se enseñorean. Es decir, uno dice, yo no puedo dejar eso, eso me domina, eso me controla, no puedo. La ira, no puedo. Los celos, no puedo, es que no me puedo contener. El alcohol, no me puedo contener. La droga, no me puedo contener. Es esta primera parte. Porque el pecado no se enseñoreará. Mira la promesa. Eso, cuando llega a la palabra, estamos así. Y comienza un proceso, la lujuria, la promiscuidad. No me puedo contener. Comienza un proceso de la palabra purificar el alma. Porque todos llegamos en que eso nos controla, nos domina. Pero la promesa es porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Comienza, y una obra de la carne donde usted comienza a ver que eso que antes lo dominaba y lo controlaba, ya no. ¿Pero por qué? La segunda parte del versículo dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Repetimos, todo el sistema religioso vive bajo la ley. ¿Qué es vivir bajo la ley? Usted ve con su entorno la guerra espiritual, los demonios, Satanás y el enemigo. Eso es estar bajo la ley. Y doctrinas de hombre. Pero al estar ahí se cae en el pecado, porque recuerda que la ley no transforma las personas. Entonces dice, sino que estamos bajo la gracia. La gracia, la palabra, ha sido transformando nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos llama y nosotros, estando la gracia en nuestro interior, que nos fue desde antes, estando Cristo en nuestro interior, que no lo sabíamos, que está desde que llegamos a la tierra, nada de eso lo sabíamos, comienza a ser claro en nuestro entendimiento, pero eso es en el tiempo diario. Nosotros, una congregación que llevamos cerca de 25 años hablando la palabra. Familia, 25 años corriendo la palabra. Durante los 25 años, ¿cómo lo hemos hecho? Con paciencia y doctrina. En los 25 años, gente me ha dicho, Amaury, así no es. Tranquilo, yo me voy para allá, no hay problema. No me voy a congregar, tranquilo. Paciencia y doctrina. Pero usted, ¿cómo va a decir que el pecado no existe? Pues tranquilo. Tiempo con Dios. No, que no, tranquilo. ¿Cómo va a decir que la salvación no se pierde? ¿Por qué no hay bautismo? Yo quiero bautizarme. No, no puedes, porque usted ya llegó bautizado. No, pero ¿cómo si yo tengo pecado y con el agua no, no necesitas eso. Paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Entonces Dios nos llamó a llegar a este punto. Todos llegamos donde las obras de la carne, los deseos engañosos, se enseñorean de nosotros, nos dominan. Sobre eso el mundo presenta alternativas de cómo usted no le dé mal genio, cómo usted deje de ser celosos, cómo usted salga cómo usted de todas esas obras de la carne. Pero la palabra dice, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Dios nos llama, comenzamos a caminar, y cada día que estemos más bajo la gracia, que es la doctrina, y aplicarlo en la vida, ese mal no te va a controlar. Ese es reinar en vida por Jesucristo el Señor.
por Él en tu vida, Él haciendo en ti. O sea, es sobrenatural. Él haciendo en ti, donde cada día la mente es más clara respecto a todas las relaciones interpersonales y en la parte social y de la eternidad. Porque estás bajo la gracia, porque Dios te llamó y alumbró el entendimiento, y eso es de tiempo. Entonces nosotros queremos que esa alma sea purificada como la cebolla en 15 días. Nosotros queremos en 10, 15 días, sí, yo ya fui ante la palabra y ya. Familia, paciencia y doctrina. Y Dios nos guarda. Entonces Jesús dijo, cuando usted ore, ore para que no lo meta en tentación. Entonces todos los días en nuestra oración debe estar, Señor, no me meta en tentación hoy. Al otro día, Señor, no me meta en tentación hoy. Entonces usted va caminando de manera sobrenatural. Que antes uno mantenía de cabeza en la tentación, aparecía y se iba, y si no aparecía uno se le inventaba y se metía. Cuando Dios te llama, comienza a caminar que usted no se da cuenta, no te mete, y comienza una vida que usted dice, ¿dónde? ¿Cómo es posible? Porque resulta que la vida está en tu interior, en tu alma, ahí está la vida. Entonces la palabra, al estar bajo la gracia, nuestra alma, comenzamos a vivir por fe. Comenzamos a vivir como dice la palabra. Perdonar. Pero ¿cómo es posible que lo vaya a perdonar todo lo que me ha hecho? Pues usted perdona. ¿Por qué? Porque estás bajo la gracia de Dios. ¿Para qué Dios ha levantado la congregación? ¿Por qué Dios la ha sostenido? ¿Por qué Dios ha añadido cada día más personas? ¿Por qué Dios ha movido gente en el mundo? ¿Por qué nos está dando recursos? Con un solo propósito, que su palabra corra. Y Dios tiene lista a muchas personas a escuchar la palabra, y Él le alumbra el entendimiento y comienza el proceso. Entonces, si usted mismo, si uno mismo piensa que a los 10, 15 días, a los 6 meses, a los 2 años, es que quiero ver el resultado, o en mi familiar, en mi esposa, en mi hija, paciencia. Orar y dar palabra con doctrina. Orar y dar. Cuando menos piense, la persona le dice, lo tengo claro, venga, es por aquí. No, yo ya no voy a eso. ¿Por qué? No, ya no necesito tampoco esto. Y comienza a valorar lo que debe valorar. Un día vino un joven y me dijo, Mauri, veo que debo valorar la familia y no lo estaba valorando. ¿Quién hace eso? Pues Dios, Cristo, que a veces la persona no se da cuenta. Entonces, familia, con el amor de Cristo les animo que si no está en un estudio bíblico, de que no va a ninguna hora en las mañanas ni en la noche el martes, y usted tiene dudas, tiene vacíos, ¿cómo así que el diezmo? No, el diezmo no es de la gracia, Mauri, eso no. ¿Sabes qué dice el Evangelio? Dijo Pablo, que el diezmo no sea un obstáculo. No hablemos de ese tema. No sea un obstáculo. Si la persona tiene, la misma palabra nos dice, no, y entonces, ¿cómo así que la vida eterna? Yo pienso, hay que sentarnos y mirar el estudio, y la idolatría, y por qué las fotos y tal cosa, y vamos a mirar, y por qué Satanás está destruido, y por qué allá dice que están entrando por todos lados. Sentarnos a mirar. Entonces, familia, animémonos unos a otros. Si nosotros no apartamos 45 minutos a 1 hora en la semana para usted leer la palabra, al menos un estudio bíblico, va a estar caminando enredado en el mundo, siendo un escogido de Dios, siendo llamado por Dios. Entonces, ¿cómo va a estar? Sometido a el pecado, controlándolo. Y uno dice, pero yo no puedo. Pero cuando comienza a transitar la gracia, la palabra, ¿qué va a suceder? Al vivir bajo la gracia, el pecado, el mal, no se enseñoreará de vosotros. Lo sobrenatural, lo único que lo puede hacer es Jesucristo el Señor, y te llamó para esa vida. Te llamó para que el mal no se enseñoree sobre tu vida. Y Dios
no miente, quiere decir que su palabra se cumple y cada día lo vamos a disfrutar más. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.